Listo, Fabián. Listo. El tema que a mí me tocó fue base de datos Oracle. Pues andaba pues un tanto confundido, porque pues Oracle como tal es una compañía así como Microsoft, que tiene muchos productos, Sí, entre los que tiene pues Oracle, tiene Oracle Database. Entonces vamos a exponer algo sobre Oracle Database. Es un sistema de gestión de base de datos de tipo relacional, desarrollado por la corporación de Oracle. La historia de Oracle más o menos nace a partir de en los años 70, 1977, a través de unos ingenieros que son Larry Ellison, Ed Oates y Bob Miner. Crearon una empresa de consultoría llamada Software Development Laboratories. Eso se llama un laboratorio de desarrollo de software. Surgió bajo el nombre de SDL, como se los dije ahí, un laboratorio de desarrollo de software. En 1979 cambió el nombre a Software Relational Software Incorporated. La fundación de SDL fue motivada principalmente a partir de un estudio sobre los sistemas gestores de bases de datos de un señor que se llamaba George Koch. ¿Qué es Oracle Database? Oracle Database es básicamente una herramienta cliente-servidor para la gestión de bases de datos. Se basa en la tecnología cliente-servidor porque para la utilización es necesario instalar una herramienta de servidor que se llama Oracle 8i y ya posteriormente se ataca la base de datos desde otras herramientas de desarrollo como un diseñador de Oracle o un desarrollador de Oracle, que son herramientas pues, básicas para la programación sobre Oracle. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos que existe, destacando pues así como el soporte de transacciones, la estabilidad, escalabilidad y el soporte multiplataforma. Algunas características de Oracle Database es que pues, ha sido diseñada para que las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos no estructurados en un único repositorio, con el objetivo de reducir costes y los riesgos asociados a la pérdida de información. Es el producto como que más vendido a nivel mundial. Dice que el problema más que todo es como el costo tan elevado que tiene una base de datos. Y es verdad, la base de datos es de Oracle, porque pues en el mercado, digamos que esa y SQL Server pues son como competencias directas, pero ambas son demasiado costosas. Creo que llega a ser mucho más cara Oracle Database que SQL Server, sin decir que la otra sea barata. Otra característica es control de acceso, porque permite, pues es una tecnología avanzada que vigila quién accede a los datos. Es una herramienta cómoda de utilizar porque es muy intuitiva. La gestión de la seguridad y la protección de los datos es muy buena. Y el tema de copias de seguridad también es como que muy bueno, aunque yo realmente nunca he trabajado con Oracle Database, solamente en alguna ocasión tuve acercamientos con SQL Server. Gracias a las vistas materializadas de Oracle, se pueden visualizar los datos de consulta en tablas con el formato de columnas y de filas y columnas. Algunas ventajas de las que tiene Oracle sobre otros, pues que es, por ejemplo, es el motor de base de datos más usado a nivel mundial. Puede ejecutarse en todas las plataformas. El software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos. Soporta todas las funciones que se esperan en un servidor. Utiliza un lenguaje de diseño de bases de datos muy complejo que es PL/SQL. Ahora vamos a ver, digamos, como unas pequeñas diferencias que tiene bueno, pequeñas no, diferencias que tiene con SQL Server. Permite implementar diseños activos con triggers y procedimientos almacenados.
pues que los triggers y los procedimientos almacenados también es algo pues como muy común en las bases de datos. Pero dice que se la permite ejecutar con una integridad referencial declarativa bastante potente. Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia de replicación e incluso en ciertas versiones admite la administración de bases de datos distribuidas. Y Oracle es la base de datos con más orientación hacia Internet. O sea, como lo mencionaba anteriormente, es la más usada a nivel mundial y pues ahora con todo se maneja a través de Internet, pues muchas empresas la utilizan. Desventajas. Para muchos la mayor desventaja es el precio, porque incluso las licencias de Oracle, las licencias personales de Oracle son muy caras. La necesidad de ajustes. Un error frecuente consiste en pensar que basta con instalar el Oracle en un servidor y enchufar directamente las apps de los clientes. Un Oracle mal configurado puede ser desesperadamente lento. Esto ocurre con muchas bases de datos. Tuve la mala experiencia con un SQL Server también de Microsoft mal configurado y de verdad que presenta muchísimas lentitudes en las respuestas en cuanto a consultas o en cuanto a la interfaz gráfica para presentar los datos. Si se configura mal la base de datos, es de verdad que te vuelve muy dispendioso el trabajo. Y el elevado costo de la formación, porque pues la verdad que se necesita cierto nivel de conocimiento como para aprender a configurar una base de datos inicial y que quede pues como funcional, porque se necesita pues una formación especial. Aunque últimamente esta gente ha liberado libros técnicos sobre los asuntos técnicos de la instalación y la administración como tal de la base de datos. Como mencionaba antes, algunos competidores de Oracle, pues MySQL Server, Microsoft SQL Server, IBM con DB2 e Informix. Pues la verdad es la primera vez que oigo acerca de esa base de datos de IBM. Sybase, sea con Ingress y Software AG con Adabas y Max. La verdad, muy poquitas de esas he oído nombrar. Creo que la única ha sido Sybase y no he tenido ninguna relación con él, pues ninguna interacción con esas bases de datos. Y hay otros que son gratuitos como MySQL, PostgreSQL, Enterprise DB, aunque pues digamos que haciendo esta investigación me encontré como con varias dudas que de pronto la profe nos puede como aclarar un poco, y es que hay, por ejemplo, bases de datos, motor de base de datos, sistema gestor de base de datos. Tengo como una ambigüedad ahí, no sé si estamos hablando de lo mismo o son diferentes o qué. ¿Me hago entender, profe? Sí. Mira, por ejemplo, el motor es, digamos, en el entorno que vamos a trabajar. Digamos que cuando comparémoslo con lenguaje de programación, entonces ustedes dicen, que yo sé varios lenguajes, yo sé PHP y Python, ¿cierto? El motor es donde vamos a compilar ese código. Entonces está Oracle, Postgres, ¿cierto? Está MySQL, MariaDB, que pues, es el ratito de MySQL, está SQLite, esos son los motores, Motor. ¿sí? O sea que Oracle es un motor de base de datos. Es un motor de base de datos. Ah, ok, lo Y, mismo SQL Server, listo. ajá. En cambio, pues una base de datos es global. Entonces, nosotros podemos, es que yo sé de base de datos, pero te están a preguntar sobre qué motor. Sobre MySQL. ¿Sí? ¿Y cuál fue el otro que me preguntaste? Sistema gestor de base de datos. Uno El encuentra gestor muchas. de las bases de datos, eso ya depende pues el motor que utilicemos. Por ejemplo, si yo utilizo Postgres, puedo utilizar PGAdmin. O si utilizo MySQL, estoy utilizando Workbench. O sea, es como el IDE, donde vamos Ah, a... ya, ya. Como por ejemplo que estoy utilizando ahí, que se llama, que es Sham, ¿cierto? Cham. Sham sería entonces el sistema gestor de base de Cham datos. no sería el motor, sino, bueno, no sería el IDE, sino el local, el PGAdmin, ¿sí? Sino Sí, que Cham es como el servidor, que trae varias cosas, trae el Apache, trae el motor de MySQL y trae pues el PGAdmin. ok.
Listo. Sí, bueno, ya me queda más claro como eso. Algunos conceptos. Oracle es un sistema de base de datos relacional. Relacional. Ahora hay unas bases de datos que son no relacionales, pero Oracle es relacional. El lenguaje SQL que se usa en Oracle es, perdón, el lenguaje SQL se usa en Oracle como lenguaje de escritura. Es como ahí, como también me estaba confundiendo, porque digamos que SQL como tal es el lenguaje que utiliza, por ejemplo, Microsoft SQL Server, y Oracle también utiliza el lenguaje SQL. Oracle es un tipo de software DBMS, Database Administrator, como Te, administrador. te aclaro un momentico lo que acabas de decir. Recuerden que el lenguaje para todos los motores que nosotros estemos viendo o vayan a ver es MySQL. Ves que MySQL es SQL. Tanto SQL, para MySQL, para Oracle, para Postgres, siempre el lenguaje es SQL. exacto. Para base de datos relacionales, no relacionales, no tienen, pues ya es diferente. Ok, listo. Es un tipo, Oracle es un tipo de software de DBMS, eso es como Database Management System, administrador del sistema de bases de datos. Oracle solo entiende el lenguaje SQL. Si usted está utilizando Oracle, también se debe utilizar SQL para obtener la información de él. MS, SQL Server y MySQL son otros DBMS que también utilizan el lenguaje SQL. Desde ahí como que yo tenía como toda esa confusión, por eso traté como de aclararlo acá. Diferencias con MSQL Server. MS SQL Server. Quizás la diferencia más obvia entre los dos es el lenguaje que usan, aunque ambos sistemas usan una versión de Structured Query Language o SQL. MS SQL Server usa Transact SQL o TSQL, que es una extensión del SQL desarrollada originalmente por Sybase y utilizada por Microsoft. Oracle, mientras tanto, usa PLSQL o lenguaje de procedimiento SQL. Ambos son diferentes y ambos lenguajes tienen diferentes sintaxis y capacidades. La principal diferencia entre los dos idiomas es cómo manejan las variables, los procedimientos almacenados y funciones integradas. PLSQL en Oracle también puede agrupar procedimientos en paquetes, lo que no se puede hacer en MS SQL Server. PLSQL Server es complejo y potencialmente más poderoso, mientras que Transact SQL es mucho más simple y fácil de usar. Por acá yo tenía también un documento donde mostraban como algunas diferencias. ¿Están viendo ahí un documento de Word? Hola. No, No, listo, esperen un momentico, yo lo no, detenemos. compañero, yo no lo estoy viendo. Ok, listo, un momento, una ventana, este de Word. Listo, ahí la están viendo. Sí, Listo, entonces por ejemplo acá hay algunas diferencias en la sintaxis de algunas sentencias entre Transact SQL y PLSQL. Por ejemplo, para concatenar columnas en MS SQL Server se utiliza el más, acá se utiliza este símbolo que la verdad no me acuerdo cómo es que se llama, estos dos simbolitos acá. Para comprar un se valor, llama, me eso olvidó. barra, una barra vertical, pero Sí, pues yo pero puse sacarla eso ahí en tiene el otro teclado. nombre. Sí, pero tiene un nombre especial que no me acuerdo. Para comprar un valor nulo, por ejemplo, en SQL, en TSQL es null y PLSQL es NBL. Para una conversión de tipo de dato, acá podemos ver, por ejemplo, este es mucho más sencillo, mientras que este pues tiene más. Para extraer, por ejemplo, para extraer de una fecha, de un dato de una fecha o algo, en Transact SQL, datepart, y acá es extract. ¿Sí? Entonces acá se pueden ver algunas diferencias. Acá hay una sintaxis un poco más larga. En Transact SQL SL, la tabla, el campo,
haciendo un left join a la tabla donde este sea igual a este. En PSQL, pues digamos que son mucho más, pues es como más parecidas, solo que acá tiene pues un símbolo adicional. Y ya, profe, esa es la exposición. Muy bien, está muy bien. Eh, de pronto así de lo que tú alcanzas a investigar, que se te queda así como que, uff, qué bueno esto de Oracle, o no me gustaría aprenderlo, no sé. No, profe, no, la verdad que me gusta mucho el tema y como le digo, he tenido acercamiento con MySQL, perdón, con SQL Server. Alguna vez llegué a administrar un servidor en SQL Server, entonces no conocía nada de Oracle y pues ya con esto, ya, y aparte de eso que aclaré pues como varias dudas respecto al lenguaje que utilizan, a las similitudes que tiene con otros, a los costos que maneja. Entonces, no, muy chévere todo el tema. Listo. Muchas gracias, Fabián. Listo, profe. Eh, Bueno, profe. Diego, No, yo la verdad, profe, yo no hice esa presentación ni nada de eso. Yo estuve pues consultando lo que sea pues ventajas y todo, pero pues no hice algo elaborado así como el compañero. Me puse fue a intentar instalar ese servidor. ¿Y qué? a ti Profe, te tocó pues, Postgres, ¿no? ¿cómo? Te tocó Postgres. No, ¿sabes? Le tocó para Diego. Yo hice lo de Firebird. Mm, tú hiciste Firebase, no ibas a hacer otro. No, no, yo le dije, yo iba a hacer el de Firebird, que le dije que era el Ah, que había pero encontrado pues así en internet, que veía no, pues así yo como te había bueno y que todo. entendido otro nombre ese día, yo dije, por eso no conocía nada de lo que me habías dicho, pero ese día lo pronunciaste es diferente. Y vas a hacer, listo, con Firebase. Firebase es una base de datos no relacional. Ah, no, Entonces, profe, o sea, usted dijo que eran los gestores de bases de datos. ajá, Entonces, yo me puse para instalarlo y pues como la documentación que hay es muy poca para Linux y está más enfocada en Ubuntu, entonces, o sea, la instalación sí me dio y el servidor funciona, ¿cierto? La sintaxis para conectarse a través del Firebird después un poco distinta, ¿cierto? Pero ya a final de cuentas, después de crear a bases de datos, sí sigue siendo pues de forma muy similar. Pero, profe, tampoco hice presentación ni nada de eso y esa interfaz gráfica no me dio. O bueno, sea, pero porque yo creo que buscáramos algo o sea, un gestor de bases de datos que pues las ventajas y ventajas con respecto a tal cosa, ¿cierto? Y pues obviamente una de las ventajas era pues incluir la interfaz gráfica con respecto a lo que sería pues la administración de este. Y no, profe, yo básicamente pues hice pues eso, no hice mayor cosa. bueno, pero entonces, ¿qué tienes para mostrarnos? No, profe, que le muestro el servicio funcionando y ya no tengo nada más. Muéstrame a ver qué podemos hacer. Por el momento. Ahí ve. Sí. Listo, profe, yo aquí tengo pues lo que sería el servicio funcionando, ¿cierto? O sea, este es el servicio o el demonio, ¿cierto? Que llaman pues el servicio correspondiente, ¿cierto? Ya ahí está pues obviamente funcionando, si pues, le damos a ejecutar, vuelve a mostrar que está funcionando. La instalación pues si es muy básica, se realiza pues a través de lo que sería un archivo .tar.gz, pues que uno descarga desde la página oficial. La conexión a este pues no es que sea de pronto muy distinta, ya pues uno básicamente lo que hace es ejecutar, una vez se activa el servicio, lo que hace es ejecutar pues el comando se inicia con este Ajá. para poder acceder a lo que sería el gestor. Y ya aquí lo que uno realiza es, o sea, ahí está, pero ya uno comienza a conectarse a las bases de datos que vaya pues a administrar. No es mucho. Ya, por ejemplo, en los manuales, cosa que casi
o sea, no es muy de pronto muy didáctico, pero pues ya uno le da aquí conectar, ¿cierto? Al localhost, ingresa lo que sería pues el respectivo usuario y la contraseña que tiene esa base de datos, o sea, se administra como se administra una individualmente, ¿sí me hago entender? Y ya Sí, estuve pues, o sea, estuve revisando pues los bueno, manuales yo estoy básicamente estuve revisando pues el manual de instalación y llegué hasta acá, porque pues es así como le decía, la documentación para la distribución en la cual yo estoy trabajando es realmente muy poca. Y ya lo que yo estaba intentando instalar era el administrador así gráfico, que pues es el que no me da porque pues tiene que ser sí. con una interfaz web y pues yo instalé todo lo que sería pues la interfaz, yo instalé todo lo que sería pues el servicio HTTP, pero realmente o sea, cuando ingreso a lo que sería pues el qué, al servidor, ¿cierto? Para que me muestre y todo, pues aquí tengo el servicio web funcionando. Pero cuando ingresa a lo que sería el servidor y todo, él no llega y me ingresa a la interfaz gráfica ni nada, sino que llega y me descarga un archivo .php que no, o sea, no estuve buscando por internet y no encontraba pues cómo ingresarla. Por ejemplo, aquí ya me he descargado varios, me descargas este archivo, pero ya lo muestro. Me descarga, o sea, me descarga son puros estos archivos y eso pues nada, o sea, estoy buscando en internet cómo de iniciar a partir de ahí y para que me iniciara obviamente pues la interfaz gráfica y todo y no iniciaba eso. O sea, lo único que hace es llegar y volver a descargar ese mismo archivo. Hazme un favor, déjame ver el nombre del motor de base de datos que investigaste. Es que ¿cómo lo escribes? Ah, no es Firebase, sino Firebird. Por eso yo decía como que Firebase. Sí. Yo la verdad no tengo ni idea cómo funciona Firebird, ¿sí? Nunca lo he usado. Por eso fue que me pareció chévere que lo investigaras para de pronto ampliar un poquito más en el tema. Firebird, ok. Sería de Pero, pronto. pues, cuando uno lo busca así como de pronto en las ventajas y desventajas, o sea, lo que principalmente aparece es que, eh, o sea, la mayoría de los resultados que yo encuentro sería pues que son utilizados así como, o sea, yo no hice la presentación, pero pues obviamente busqué ventajas y desventajas de este, ¿cierto? Las que yo principalmente encontré, pues obviamente que es una licencia libre, lo que principalmente yo le había mencionado desde el principio, ¿cierto? Pues el script, que es pues solamente ejecutable a través de lo que sería el archivo tar que uno descarga. El servidor pues realmente sí no consume muchos recursos porque por ejemplo la máquina virtual donde estamos trabajando nada más tiene media giga de RAM y realmente no está afectando mucho pues su rendimiento. Eso que tiene pues todos los servicios activos y todo aparte pues del Firewall. Y ya lo que sería pues lo otro que leí fue sobre la licencia que no tiene costo y de igual forma pues así es integrable con otras plataformas, pero pues o sea más allá, más profundidad no consulté, solamente así lo básico que primero que encontré, porque ya ahí pues obviamente pues me puse pues a instalar eso y ahí se me fue el tiempo, profe. Listo. De pronto no encontraste qué programas o qué software utilizan Firebird. ¿Qué programas o qué? O qué software o qué proyectos que tú sepas de pronto por ahí hayas visto utilizan ese motor de base de datos. Ah, no, profe, la verdad si no lo busqué. No, simplemente cogí y me puse, o sea, después de que ya tenía pues funcionando el servidor, ¿cierto? Ya lo que era la interfaz gráfica, ¿cierto? Pues que obviamente pues, o sea, era obviamente pues realmente lo que yo buscaba porque pues, tener la misma consola sería pues obviamente que instalar cualquier otro de pronto motor de bases de datos, ¿cierto? Pero ya en ese momento como tal pues lo otro era la manejabilidad y de pronto las opciones adicionales que le daba a uno pues obviamente esa interfaz, pero no busqué así de pronto pues así proyectos que estuvieran funcionando actualmente sobre lo que sería este gestor de bases de datos. Listo. Listo, compañerito. De todas maneras, muy bien. Bueno, muchachos, pues hace falta de pronto MySQL, pues ya hemos hablado un poquito de él, es el que más hemos estado viendo. Eh, Oracle, Oracle es uno de los más usados, digamos,
a nivel empresarial. Muchas empresas lo utilizan. Y digamos que la competencia fuerte de Oracle, más lo que nos mostró el compañero ahora, podría ser Postgres. ¿Por qué? Porque no tanto SQL Server, porque SQL Server es para proyectos como hechos en Microsoft, que son .NET. Entonces, Oracle es más competencia con Postgres. ¿Por qué son tan, digamos, de pronto más competencia? Porque Oracle es pago y Postgres es gratuito, ¿sí? Muchas empresas grandes y se puede, digamos, crear grandes bases muy grandes. Pero Postgres, lo digo por experiencia propia, también es muy potente y digamos que soporta bases de datos grandes, digamos que de pronto más usado por empresas más pequeñas que de pronto no tienen suficiente capital para estar pagando una licencia, digamos, por una base de datos. Pero si ustedes de pronto tienen la oportunidad de estar en una empresa grande, normalmente utilizan Oracle, es por eso, porque primero brinda mucho soporte, las copias de seguridad son supremamente buenas, ellos garantizan mucho la seguridad de la información. Entonces, digamos que Oracle es muy potente. MySQL, digamos que es más nivel estudiantil, MariaDB, ¿cierto? También hay, digamos, empresas que utilizan MySQL, pues ya el pago, el que es pago, pero son muy pocas las empresas. Normalmente se utiliza es Oracle o Postgres, ¿sí? Hoy en día están bueno, y pues SQL Server para todas las empresas que trabajen tecnologías con Windows, por ejemplo, .NET, ¿sí? Entonces, .NET no se puede conectar a Oracle ni a Postgres, entonces solo es SQL Server. C Sharp, .NET, todo eso. Entonces, de pronto los programas viejitos de escritorio, todos están hechos con, con, con SQL Server, aunque también había unas bases de datos, que no me acuerdo ahorita cómo era que se llamaban, que son las que utilizan los bancos, pero ya están muy obsoletas, entonces ya, aunque todavía hay bancos que siguen guardando la información en ese tipo de motores, pero no recuerdo, se llamaba, bueno, en sí. Pero hoy en día también está cogiendo mucho el auge de, de las bases de datos no relacionales. Lo que nosotros hemos visto ahorita son puras bases de datos relacionales, ¿sí? ¿Por qué se dicen relacionales? Porque se relacionan unas tablas con las otras. Anteriormente, digamos que al principio de todo esto de las bases de datos, eh, no se hacían las relaciones, pero no era porque, es que existen las relacionales y no las relacionales, ¿no? Porque apenas estaban, digamos, con la tecnología y no hacían relaciones explícitas, sino que implícitas, ¿cómo así? Ponían un ID en otra tabla donde estaban relacionándolo con la tabla principal, pero nunca había una relación, una fora ni que forzara que si yo iba a eliminar, no me dejara eliminar porque ya existía en otro lado, no, si lo eliminaba, se dejaba eliminar. No como ahorita que sí son relaciones fuertes, que ustedes no pueden, digamos, decir, no, es que yo quiero eliminar esto porque sí, no. Si existe en otra tabla, primero hay que eliminarlo allá y después en la tabla donde lo querían eliminar, ¿cierto? Porque son relaciones. Y las relaciones no son solamente con dos tablas, uno puede ir, digamos, bajando en escala, por ejemplo. En la principal, en los usuarios, puede estar en la factura, en el detalle de la factura, en el pedido, entonces pueden haber muchas tablas relacionadas, como ustedes se han dado cuenta. Entonces, cuando hablamos de bases de datos no relacionales, son bases de datos que no se relacionan entre sí y manejan una estructura muy diferente a la que hemos visto, que es una estructura como un JSON. No sé si ustedes de pronto han llegado a ver el formato JSON. No. No saben todavía qué es un JSON. Bueno, No, resulta profe. que de pronto cuando ustedes, no sé si el otro semestre les toque construir un API,
Cuando uno construye un API es como un servidor, supongamos que es un servidor, hoy en día todo se mueve con APIs, entonces digamos que es un servidor y ese API le responde a un cliente, el cliente el celular, servidor por allá en Estados Unidos el celular, aquí en mi casa, eso es como la arquitectura cliente-servidor, entonces el API es el servidor, entonces yo le respondo a ese cliente. A ese cliente yo no le puedo responder de cualquier manera, sino que tengo que responder en un formato JSON. O sea, en una estructura específica que se maneja hoy en día en las apps. Entonces, ¿qué pasó? Salieron las bases de datos no relacionales, las cuales también tienen una estructura de un JSON. Esa estructura del JSON no sabe que es un JSON porque empiezan con llaves. ¿Sí? Todo lo que ustedes van empezando con llaves es un JSON. Ahorita más o menos les muestro cómo es una estructura. Y una de las bases de datos más potentes que maneja la parte de bases de datos no relacionales es MongoDB. Hay otras que también manejan, por ejemplo, Firebase. Firebase no es solo base de datos, sino que también tiene otras alternativas como para hacer notificaciones push y todo eso, pero Firebase es uno de los motores que utiliza base de datos no relacionales. Pero hoy en día MongoDB junto con Node, entonces están muy en auge las bases de datos no relacionales. Sería bueno que de pronto en algún momento le peguen una revisadita. Les recomiendo que lo hagan con Firebase, empezar con ese entorno es muy fácil la configuración, ya todo prácticamente está configurado, es simplemente hacer como peticiones. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver esa partecita. Muchachos, denme 5 minuticos, ya me vuelvo a conectar, que es que mi PC está re lento y no quiere abrir un archivo de PowerPoint. Ya me vuelvo a conectar, por favor, no vayan a irse para que no se Listo, cierre profe. la sesión, mientras este computador se reinicia.
Listo, muchachos, volví. Ahora sí esperemos que este equipo reaccione. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a terminar lo que empezamos la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo la clase pasada creé unas tablas, ¿cierto? Bueno, creé 3 tablitas y hicimos una consulta donde les mostré cómo sacar, digamos, la fecha y pues unos intervalos. Entonces, espera, yo abro aquí Workbench. Listo, muchachos. Entonces acá ya como que se sirvió la reiniciar. Entonces vamos a terminar, digamos, de hacer unas consulticas un poquito más avanzadas, con lo mismo de la vez pasada, y empezamos con un temita que son los procedimientos almacenados. Ya les voy a compartir la pantalla. Toda la pantalla. Porfa, me dejan saber si están viendo ahí mi pantalla. Sí, profe, lo estamos viendo ya. Listo. Entonces vamos a empezar con iniciando el servicio Apache de MySQL. Y vamos a entrar al localhost. Esto es lo de la vez pasada, esto no. Inventarios, jaja. Taller clase se llama, creo. Visitas usuarios, esta relación que eliminemos esto. Listo. Teníamos estas 3, ¿cierto? Si se acuerdan del primer ejercicio que hicimos, decía mostrar todos los usuarios mayores de edad que han visitado la sede con ID 1, ¿cierto? O con cualquiera de los IDs. Entonces, voy a traerme acá cele asterisco from usuarios para mirar qué es lo que teníamos, porque yo ya casi no me acuerdo un poco. Select asterisco from visitas y select asterisco from las sedes. Aquí porque saca error, select asterisco. Porque puse 2 puntos en vez de un punto y coma. Usuario no existe. Visitas. La tabla usuario. ¿Será que es que no estoy en él? Yo le dije acá. Sí. Ahí está bien. No sé por qué no quiere extraer. Bueno, dámosle, no sé por qué no la quiere, si yo lo abrí desde ahí, dámosle use taller clase, como si no me estuviera cogiendo la base de datos.
Listo, vamos a ver. Usuario. Listo, ahora sí. Vamos a decir acá. Acá debe traer las tres tablas, usuario, visitas y sedes. Tengo estos usuarios con esta fecha de nacimiento, este apellido. Tengo estas visitas de este usuario y esta sede. Y tengo el nombre de la sede y la dirección. Ahora, ¿cómo hacemos? Algo sencillo. Necesito que ustedes me ayuden en esa parte. Que me diga el nombre del usuario, que me diga la visita, cuándo la hizo y a qué sede la hizo. Que me saque ese informe, que me saque una tabla con ese informe. Profe, puede abrir, puede ampliar un poquito la pantalla, es que se ve muy pequeño. ¿Ahí? Esto. Sí, ahí está bien. Listo. Entonces, por favor, ayúdenme en cómo hago para que me diga, vean, el usuario Juan hizo la visita pues en tal fecha y que me diga dónde hizo la visita. Algo sencillito, para que volvamos a empezar a entrar en calor. Recuerden que la otra semana tenemos parcial. Bueno, muchachos, ayúdenme. Profe, qué pena, es que veo lo de arriba, pero no veo bien como lo de abajo, qué es lo que me está mostrando cada, qué es lo que tiene cada tabla, nos puede volver a mostrar. Mira, la tabla usuarios tienen el nombre, la fecha de nacimiento de la persona, el apellido. La tabla visitas tiene la fecha en que se hizo la visita, qué usuario la hizo, a qué sede la hizo. Y acá en la tabla de sedes nos está diciendo las sedes, pues los nombres de las sedes que tenemos. ¿Y cómo es la pregunta nuevamente? Y yo quiero que saque lo siguiente, que me diga, por ejemplo, el usuario Juan David Pérez en la fecha 26 de noviembre, todavía no ha llegado, pero 26 de noviembre, hizo una visita a la sede Manizales. No listo, ahí sería entonces un select. Entonces, Vamos un a ver. select Pues por el momento select, necesitamos el nombre de del usuario, ¿cierto? usuario, entonces select nombre, select usuario. Sería, Listo. yo lo voy a poner usuario porque pues es de la tabla usuario para que no haya ambigüedad por si hay otra que se llame nombre. Listo. Sí. Necesitamos la fecha de la visita. Sí. Entonces, Entonces, de la tabla visitas, punto, fecha, visita, fecha. fecha. Y necesitamos la sede. Y necesitamos el nombre de la sede. Entonces, sede, punto, sedes, punto, nombre de sede, nombre guión bajo sede. Listo. From, usuario. Usuario, From usuario haciendo un inner join inner join, a la tabla visitas. a la tabla visitas, On, on, me muestra nuevamente on, usuario, visita, visita, ID usuario, ID sede y la tabla visitas, sí, sea igual, visitas.id usuario, sea igual a usuario.id. creo que el ID usuario. Sí, ID usuario, es haciendo un inner join a la tabla sedes on sedes.id
ID sede sea igual a, me muestra porfa, esto se me olvida, a visitas. La tabla de relaciones, visitas. Entonces, visitas, Visitas. ahí dice. ID sede. ¿Sí? Pues, listo, y, ok. Listo, yo creo que está ahí, ¿cierto? Necesitamos alguna condición. Pues ahí nos va a traer todas las visitas de todos. Exacto, eso fue lo que yo pedí. Ok. Entonces miremos qué pasa acá. Dice, vean, Sebastián, en la fecha tal, pues hizo una visita en la sede de Cartago, ¿cierto? Sería bueno que también nos saque el apellido. Entonces, y esto normalmente es como un informe que a veces piden en las empresas, que a veces no, que normalmente eso es lo que piden en las empresas. Las empresas no piden, seleccióname todos los usuarios, seleccióname todas las visitas, no. A ti te van a decir, es que yo necesito de la base de datos que me traigas, por favor, quiénes han hecho visitas y en dónde las han hecho y en qué fecha. Así. Entonces ustedes eso que les pidieron tienen que mirar cómo llevarlo a, digamos, a una consulta y ahí está. Por ejemplo, ella me dijo que necesitaba los nombres, ¿cierto? De los que hicieron la visita, en qué fecha y en qué sede. Ahí está. Ahora, digamos que yo no quiero ponerle fecha acá, sino que le voy a poner una etiqueta que diga fecha. Y estos son informes. Normalmente ustedes de pronto ven que cuando uno genera un informe, es un archivo en PDF que arriba tiene un encabezado, tiene una tabla y abajo tiene un pie de página. O son informes en Excel y estos son informes. Entonces yo le doy acá, me dice, vean, nombre, el apellido, entonces yo puedo poner nombre del visitante, apellido del visitante, fecha de la visita y nombre en que se hizo la visita. Profe, una Dígame. pregunta. Por ejemplo, suponiendo pues que para esa tabla, bueno, para esa base de datos existiera una interfaz gráfica, ¿cierto? No que administrar la base de datos, sino que administrar un aplicativo que utilizara esa base de datos. ¿Se me va a entender? Sí. Entonces, suponiendo que uno quiere consultar un usuario, se le pondría entonces where ID de usuario y se le manda la ID. Exacto. Hagamos de cuenta que, ¿qué lenguaje ustedes saben, muchachos? Java. Python, Java y JavaScript. Bueno, dejémoslo con Java. Me imagino que Fabián también sabe Java. No, profe, más bien pocón, apenas estoy empezando. Bueno, pero ¿sabes cómo se crean las variables en Java? Más o menos. Bueno, en Java, hagamos de cuenta que esto es un código en Java. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice entero, ID del usuario, suponiendo pues que este ID del usuario lo estamos teniendo estático. Esto debería venir de un formulario, ¿sí? Uno pone el nombre, entonces coge el ID. Pero pues suponiendo, entonces digamos que yo necesito el ID. Acá un ID, un usuario que yo ya no me acuerdo. El 3. Bueno, pongámoslo con la cédula. Ay, todos tienen la misma cédula. No, sí, con el ID 3. Pongamos a Carlos. O no, pongamos a Sebastián. A Sebastián con el 7, que sé que está en la relación. Entonces, ustedes, ¿qué hacen en Java? Acá va a sacar error, ¿cierto? Entonces, 7, punto y coma. Esto va a ser una variable, un string. SQL va a ser igual a este SQL como tal. Y acá le ponen donde ID del usuario sea igual más, en Java no se utilizan las comillas simples para concatenar, más ID de usuario, punto y coma. Y luego en Java hay algo, digamos, que se llama, es una librería que simplemente con decir uno SQL query, él ejecuta esa sentencia. Suponiendo que existe SQL query, de la librería que estemos usando, y mandan acá el SQL. Y esto, como tal, vendría a ser el código. Miren que ustedes tienen que saber cómo hacer la sentencia SQL. ¿Qué cambió? La concatenación.
Acá le concatené el ID del usuario. Entonces él me va a traer esto donde el ID del usuario sea 7. ¿Sí me hago entender, Duber? Duber, ¿no es cierto? Sí, profe, perfectamente. Eso es normal, así es que se hacen las consultas. Entonces, si fuera PHP, entonces pues simplemente cambia la forma de declarar las variables, normal. Si fuera Python, no se necesita los puntos y comas. Yo ya me acuerdo cómo se concatena en Python. En JavaScript se concatena igual. Entonces es que ustedes aprendan a hacer bien las consultas y ya es llevarlo a un lenguaje de programación. Aunque nosotros cuando veamos ahorita los procedimientos almacenados, hoy vamos a como a iniciar a ver algo de procedimientos almacenados como algo básico, al menos el contexto, son como líneas de código que quedan dentro de la base de datos y tú las puedes ejecutar X determinado tiempo con un demonio o un cron. Entonces, que yo quiero que a medianoche se ejecute esta sentencia, entonces uno llama a la sentencia de la base de datos al procedimiento y a medianoche se hacen las copias o se pasan unos datos de una tabla a otra o se envía un correo electrónico, muchas cosas se pueden hacer, ¿sí? Entonces, poco a poco van a ir viendo que esto se va a utilizar en todo lo que ustedes estén utilizando en adelante. Pero acá pues no existe esto, entonces nos toca dejarlo así y acá sí nos tocaría poner donde ID del usuario sea igual a 7. Entonces acá si yo corro esta sentencia, me dice que hay un error. Por el siguiente muestra a ver. La columna ID de usuario es ambigua. Ve la base de datos. Usuario, la tabla. Se me olvida. Listo. Entonces miran que me trajo solo uno porque Carlos solo ha hecho, Sebastián solo ha hecho una visita. Si yo hago otra visita para Sebastián, ¿cierto? Yo vengo y le digo, muestra qué visitas tenemos. Tenemos esta, vamos a hacer una visita hoy. Normalmente esto se haría desde una interfaz de una aplicación, entonces nos pediría la fecha de la visita, la hora. Entonces yo selecciono para la fecha de la visita fue ayer, ¿cierto? 3 de noviembre, la hora fue a las 3 de la tarde, el usuario Sebastián en la sede de Manizales. Eso lo selecciona así el usuario, pero a nosotros no nos puede llegar ni Manizales ni Sebastián, nos tiene que llegar el 7 y el ID de la sede, y la fecha y la hora sí nos llegan tal cual. Entonces, insert into en la tabla visita, valúes, recuerden que yo cometí un error y no quedó autoincrementable, entonces vamos en la visita 4. Eso es una mala estructura, ¿no? Eso debería ser autoincrementable, porque pues, usted se imagina uno estar llevando el control en una tabla de 10.000 registros. Quedamos en el 10.001. No, entonces 4. Venimos acá y le decimos la fecha de la visita, entonces va a ser 2020, el 11 del 03, o sea, ayer. Y fue a las 03, 2 puntos y 30. Bueno, no puede ser a esa hora porque sería de la mañana, digámosle a las 13, a la 1:30. Y lo hizo el usuario 7 en la sede 1. No sé cuál es la sede 1, pero corro acá la sentencia, me dice que se insertó correctamente, y si yo corro esta, me debería sacar 2, ¿cierto? Me debería sacar, los dos quedan en Cartago. Sebastián González, miren que este fue el 28 y esta fue ayer, y en la ciudad de Cartago. No estoy sacando la hora, entonces podrían el informe, les pueden decir, necesito que el informe diga la hora, o que en el encabezado esté la hora de las visitas, bueno, un promedio de las horas, bueno, como sea. Listo, muchachos. ¿Bien hasta ahí? Sí, pero Sí, pero yo quisiera hacer otra pregunta. Dígame. Por ahí también en unas consultas, pues ya lo vi fue en SQL Lite.
que yo estaba revisando así. Ujú. Pero hablaban sobre lo que serían las consultas con paginación. Eso lo vamos a ver con usted. Pero esas sí, consultas con paginación Sí, las podemos hacer con un procedimiento, pero sí, claro. Eso es para, digamos, todos saben que es de pronto la paginación, ¿cierto? sí, pues, o sea, Sí. Sí, es como coger una, cuando traemos mucha información que queremos mostrar, la paginamos. O sea que en la primera página mostramos se la 10 estoy haciendo 10 como por datos, partes. eso, 10 partes, en la segunda las otras 10 así, dependiendo, pues si hay 100 registros, lo divide entre 10. Entonces son 10 otros 10 otros 10 otros 10 por página. ¿Para qué? Para no sobrecargar la parte de la base de datos. Bueno, la, base de la consulta de la base de datos y la vista, porque entonces si traemos toda la información y la dibujamos ahí mismo, se va a ver muy lento. Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo pagina. Y podemos hacer una sentencia con un procedimiento de paginación o la sentencia solita. No hay ningún problema, lo podemos hacer. Entonces, eso lo va a tener acá en cuenta para que lo hagamos, si Dios quiere, después del parcial, dentro de 15. Hagamos eso y hacer otras cositas más avanzadas. Me interesa mucho que empiecen a trabajar sentencias un poquito más complicadas. Bueno, entonces, esta es una sentencia normalita de un informe. Ahora, la que hicimos la vez pasada, que yo les dije, mostrar todos los usuarios mayores de edad que han visitado la sede, que han visitado alguna sede, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Que es la misma de la vez pasada. ¿Qué han visitado qué, profe? Al menos una sede. O las, bueno, pongámoslo con la sede 1, que es Cartago, que me diga, y que sean mayores de edad. Vuelvo y como que les formulo bien la pregunta. Necesito una empresa, usted les dice, vean, yo necesito que me diga qué usuarios han visitado la sede de Cartago, pero que sean mayores de edad. Nosotros en usuario, No se va a poner como profe ahí en el web, hacer el filtro y poner que pues la edad, bueno, el usuario punto edad sea pues mayor a 18. ¿y cómo Bueno, hacemos esa parte? Porque no tenemos como tal la edad. Pues sí tenemos la edad, pero sí, sí, ya. implícita. Ahí haríamos como de pronto una resta entre la fecha de nacimiento y la fecha de hoy. Ahí nos traeríamos un today. Es, más o menos, ¿se acuerdan lo que les expliqué la vez pasada? ¿Cómo se hace una resta? Ahí No, pero sería una operación entre, Pero nosotros no podemos restar fechas así como que, eso sería un fecha date, de hoy menos fecha de mañana, no. un Hay date D. Hay un, una, un date sub y está el date add. Recuerden, date add para sumar, date sub para restar, pero restar fechas y sumar fechas. No restar edad, pues enteros. Entonces vamos a empezar acá. Vamos haciéndolo despacio. Pues seleccionemos todo. ¿Cierto? De la tabla, vamos a trabajar con, con etiquetas. Entonces, inner join, visitas. Hay visitas, sí. As this. Listo. Entonces, acá le voy a decir que lo haga sobre la tabla bis, bis.id usuario sea igual a us.id usuario. Esto es lo mismo, pero yo por, digamos, convención siempre pongo primero la tabla que estoy relacionando con el inner y luego la del inner. Pero es lo mismo. Es us.id usuario, bis.id usuario. ¿Cierto? Para no tener que copiar visitas, que es muy largo.
Listo. Y también tenemos que hacer un inner join con la tabla sedes, así como está arriba. Entonces, inner join con la tabla sedes on, ahí, on, pongámosle pongámosle set. Entonces acá le vamos a decir visitas, no, sí, visitas, que es la tabla grande, vis, punto, ID de la sede va a ser igual a set, punto, ID de la sede. ¿Bien hasta acá? Sí, Es lo profe. mismo de arriba, ¿cierto? Eso no cambio prácticamente nada. Entonces revisemos. Acá nos trae todos los datos porque yo le dije que trajera todos los datos. Ahora, acá es donde viene la parte interesante, en el where, que es la condición que yo les estoy... Ay, espérenme un segundo, muchachos. Bueno, el where es la condición que yo le estoy poniendo a ustedes, les estoy diciendo. Yo necesito que me traiga todas las visitas, ¿cierto? Pero de Cartago, o sea, de la sede de Cartago, pero que sean mayores de edad, o sea, las personas que hayan hecho visitas mayores de edad. Entonces, para yo saber, digamos, la edad de la persona, yo tengo la tabla uso, en la tabla us, que es usuario, punto, fecha de nacimiento, ¿cierto? En la fecha de nacimiento, yo ahí sé la fecha de nacimiento, pues yo necesito que esa fecha de nacimiento sea menor a la fecha o a una fecha que me tiene que devolver la resta de la fecha actual, ¿cierto? Menos 18 años, me tiene que dar mayor, me tiene que dar menor. Entonces, donde sea menor o igual la fecha de nacimiento. Sea menor o igual a, ahí donde ustedes me van a ayudar, que esa es la parte que ya habíamos visto. Tururu. Esa ayudó date, míralo ahí apareció, date sub, es restar. ¿Cómo obtengo la fecha? No la fecha y hora, sino solo la fecha actual. Today. ¿Cómo? Un today, hoy. No, con current date. Current date. Now obtiene la fecha y la hora. Y current date obtiene solo la fecha actual, o sea, la fecha de hoy. Hoy estamos a 4 de noviembre, ¿cierto? Y le decimos que haga un intervalo, ¿cierto? De 18 años. Así, sin nada más de... Y eso cerrémoslo entre paréntesis. Entonces, si yo cojo esto, él me va a traer las personas que son mayores de edad, ¿sí? Y que hayan hecho, miren que este es del 1998, este es del 1992, los demás son de fechas muy cerquita, pues ya son menores de edad. Pero miran el ID de la sede, el ID de la sede 3 y la 3. ¿Y el ID de la sede 3 es cuál? Sede. ID de la sede 3 es Manizales. ¿Y qué necesito yo? Los de Cartago. Entonces hay que ponerle un AND donde sed sea igual a 1, porque yo necesito los de Cartago. Los de Cartago y la sede de Cartago son 1. Entonces, este informe, si yo lo compilo, no me trae nada porque no hay ninguna persona mayor de edad que haya hecho una visita en Cartago. Entonces, ahí es donde los gerentes dicen, ay, miran,
a mí Julanito me dijo que hizo la visita en Cartago y yo genero el informe y Julanito es mayor de edad, ¿cierto? Y yo genero el informe y me dice que nadie ha hecho una visita en Cartago. Digamos que es un programa de proveedores, entonces, ¿cierto? Y admiten menores de edad. Resulta que los mayores de edad se mandan para diferentes ciudades. Entonces mandamos a uno para Manizales. Entonces, mandamos a uno para Manizales y dijimos, por favor, nos hace la visita mañana en horarios de la tarde y me generas un informe. Entonces él llega y dice, sí, yo hice la visita. Digamos que es un software y él supuestamente hizo el registro. Pero acá me está mostrando de que no, que miran que él nunca hizo la visita. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, muéstrame los que están allá, que hayan hecho la visita allá en Manizales. Pero me está diciendo que no. Ahora, si yo quiero especificar la fecha como tal, o sea, yo quiero saber quiénes hicieron visita ayer, entonces le digo, y donde la fecha de la visita sea igual a tal. ¿Sí? Todo esto, muchachos, todo esto que ustedes ven acá, que son consultas, las vamos a utilizar mucho para la parte de informes y es lo que más piden y estas son consultas muy pequeñitas, es lo que más piden los gerentes, los dueños de las empresas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer muestra, a ver qué otro me invento yo acá. Espérenme un segundo, yo miro algo. Tan, 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 tan. Visitas, ajá. Listo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, necesito el promedio de visitas que se han hecho por semestre, sí, saquemos el promedio de visitas que se han hecho por sede para el mes de agosto. Nosotros tenemos es la fecha, no el mes. Entonces vamos a hacer la consulta. Yo acá le voy a decir select asterisco from no, asterisco no, vamos a sacar unos datos específicos. Vamos a decirle que necesito la sedes punto ID de la sede, coma, sedes punto nombre, coma, yo necesito el promedio de visitas, entonces voy a hacer aquí un ABG, ya sabemos que el ABG es para sacar promedio, visitas por punto ID visitas, porque yo necesito son el promedio de las visitas de nada más. Aleluya. Y le decimos from visitas inner join con sedes on sedes punto ID sede sea igual a visitas.id visita. Listo. Acá viene la parte chévere, pues si yo corro esta consulta y me saco un error. En definida la columna nombre, ¿cómo era entonces? Sedes. Nombre, dice que es a nombre sede. Uno de tanto utilizar las tablas cuando pues uno está trabajando en una empresa, se aprende los nombres, pero pues yo ahorita todavía no se me olvidan muy fácil. Entonces, por ejemplo, me está saliendo esto. Dice que el promedio de visitas Cartago, pero esto está malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que necesito, primero, me está sacando el promedio de todas las sedes y yo necesito, como tal, las de que se hicieron en el mes de agosto, ¿sí? Yo necesito solo las del mes de agosto que me saque un promedio. Y quiero que me lo saque por sede. Me hago entender acá, esto como quedó acá está malo, porque me está diciendo que Cartago el promedio de visitas son 2,
pero lo que hace como tal es que coge todas las visitas en Cartago, Manizales y todo eso, y le saca un promedio y se le asigna a cualquiera. Si yo vuelvo y lo compilo, miren que ya bueno, tiene que, en algún momento, no me debería sacar Cartago, me sacará Manizales, me sacará otra sede, pero ahí están todas. Entonces, realmente, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Si yo vengo acá a las visitas, como tal, tenemos 1, 2, 3, 4 visitas y 2 para la sede de estas, creo que Manizales, bueno, Manizales supongamos, y 2 para la de Cartago. Entonces me debe haber sacado el promedio para Cartago y el promedio para Manizales. Yo no quiero que me saque el promedio total. Y este informe está mal. Acá, eso es un informe incorrecto. ¿Sí me hago entender esta parte, muchachos? Sí, profe, sí. Entonces, lo primero que vamos a solucionar es que yo necesito las visitas del mes de agosto. Y yo en la tabla visitas tengo una que son las fechas de la visita. Pero yo no quiero, pues yo necesito extraer solo el mes. Entonces, de esa fecha, como extraigo el mes de agosto, no la pongamos agosto, pongámosla para el mes de eh, octubre, ¿sí? Que es el 10, para el mes de octubre. Entonces, para hacer eso, yo vengo acá y le pongo un where y le digo dónde el mes, que es mod, la variable mod, ¿cierto? Visitas, aquí le voy a decir de la tabla visitas punto fecha de la visita, fecha. Entonces, ¿qué hace él? En la tabla de visitas, como tal, tenemos es la fecha. Entonces en la fecha de la visita, extráigame de esta columna solamente el mes. No me extraiga ni el día ni el año, solo el mes. Entonces él me va a extraer el mes 10 y 11, ¿cierto? Donde esa mes sea igual a 10. Si yo corro esta sentencia, él me tendría que traer solo 1, 2, 3 por el promedio, porque son las del mes 10. Compilamos. Ay, dice yo y definida visita, fecha. Visita. Punto fecha. Espera, visitas. Ay, ¿por qué no la reconoció? Ahí dice vistas, profe. ¿Cómo? En la última línea dice vistas. ¿Dónde está el mes? Eso, ahí. Gracias. Vistas. Listo, entonces miran que ahí me trajo el promedio, otra vez me trajo 2, ¿sí? Entonces, del mes 10. Ahora yo simplemente arreglo todo eso con un group by. Le digo group by, agrúpeme por favor, mayúscula, group by, agrúpeme por sedes punto ID de la sede y que me agrupe por sedes.nom. Acá ya les voy a decir por qué agrupo por esas dos. O de pronto ustedes me puedan decir. Y acá ya hay otro error. Columna sedes. Creo que es nombre de la sede. Listo. Ahora sí me trajo algo más coherente. Me está diciendo Cartago, el promedio es 1, Pereira el promedio es 2 y en Manizales el promedio es 3. Y miren que ahorita me traía que el promedio de todo era 2. No estaba haciendo bien la consulta, casi ya me está diciendo, vean, en Cartago el promedio de visitas es 1, el promedio de visitas en Pereira es 2 y el promedio de visitas en Manizales es 3 para el mes 10. Ahora, si yo pongo el mes 11,
no hay promedio, ¿cierto? Porque no hay visitas para el mes 11 en ninguna de estas sedes. Sí, ¿cierto? Entonces, el mes 9, bueno, mes 10, démoslo en el mes 10. Y así es que recuerden que para poder hacer promedios, para hacer suma y todo eso, es muy importante el group by. Bueno, ahora ustedes van a hacer uno sencillito, o ustedes me van a ayudar a mí. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Antes de que salgamos a un recesito, ¿sí? Vamos a ver. Yo necesito que me diga la cantidad de visitas que tiene cada sede para el mes, no, para el mes, no, para el día 21 de octubre del 2020. Que me diga la cantidad de visitas que tiene cada sede en ese día. ¿Cuántas visitas tuvo cada sede? El 21 de octubre del 2020. ¿Cómo lo hacemos? Un select count. Listo, select count. ¿Cómo? Select count. Count. Visitas. Punto. ID. ID visitas. Select count, ID visitas. Ahí traigámonos. Sí, from. Por el momento, pues, la idea es que nos dijera el nombre de la sede, Sí, nombre de la. total que tuvo. Entonces, sedes, punto nombre de la sede, coma, ay, coma, y pongámosle a esto una etiqueta. Listo. ¿Con qué? From visitas. Haciendo un inner join. Hacer on ID visitas sea igual. Ahí hay un error. ID, Hay que decirle que. de visitas.id visitas Ay. Visitas, punto ID visitas. sea igual a sedes.id visitas. Visitas. Listo, where visitas.fecha sea igual a, entre comillas ahí, 21 de octubre. Sí. Pero entonces va primero qué? No sé, no sé qué. Año, Mes. mes, día. Veo. Dice, año, mes, día. Sí. Sí. Dice, no nos va a traer nada porque no hay visitas con esa fecha. Listo. Pero entonces ahí hay un problemita. Visitas, punto, fecha. Hagámoslo para una que tenga visitas. Espérame, yo reviso. Para el 10. Para el 10, 28. 28. Listo. Hagámoslo para este. Revisemos. Pero ahí hay un problema de visitas. Hay visitas. Visitas. En el count.
Es que ya es visita. Ah, ya. Falta, Ah, falta el ¿falta de... qué? A ver, ahí visita. Ah, no, espera. Dice, la columna sedes, ID visita, sedes, punto. Ah, ya sé por qué. Mira que tú estás diciendo ID de la visita. Te estás diciendo visitas.id visita es igual a sedes.id visita. Y están relacionadas así. No, profe. No. ¿Están relacionadas con qué? Con el... Muéstreme la de... ¿Te muestro la relación? La idea de la sede. Exacto, con el ID de la sede. Ah, ya sí. Entonces, si yo le digo visitas, donde sea igual a ID de la sede, ¿cierto? Listo. Me dice que total de visitas hay 3. Vamos a rectificar. Entonces dice, las visitas con esa fecha realmente hay 3, pero hay una para la sede 1 y 2 para la sede 3. Debió haberme sacado 1 y 2. ¿Sí me hago entender? O sea que ahí tiramos nuevamente el ground by. Exacto, hay que crear un group byte. Porque acá, miren que el error, eso, él me dice cualquier cosa, es que él me está diciendo, ve, que será lo que me está preguntando. Que cuente, pero yo tengo muchos para contar, no, pues pongámoslo para Cartago, para cualquiera de la primera que él encuentre la pone. Entonces yo acá le digo, group by, y le digo que me asocie ¿por qué? Eh, La idea de la sede. sí. Entonces si yo lo pongo a asociar por ahí en la sede, Cartago y Manizales. Hay que tener mucho cuidado con el group by. Y eso sería, digamos, un ejercicio un poquito más sencillito, pero pues como mezclando todo. Listo, muchachos. Entonces vamos a tomar un recesito de 20 minutos. Nos vemos a las 8:30 y volvemos y empezamos ya a ver unos conceptos de procedimientos almacenados. Y ya, muchachos, la próxima clase no entra en el parcial procedimientos almacenados. Eso es para el parcial final. Pero la próxima clase entran consultas así, ejercicios como este, donde van a tener que utilizar lo que se ha visto, que es el mod, la parte de sumar fechas, restar fechas. Mire, recuerden el between, vuelvan y repasen el between, para qué sirve el curse date y el now. Voy a poner ejercicios con fechas, listo, para que lo tengan presente, porque eso se maneja mucho. Todos los filtros que nosotros vayamos a utilizar en programación son con fechas. Entonces, al que yo quiero un filtro que me muestre el informe de primer trimestre, o quiero un filtro que me muestre un informe del mes de agosto, o quiero un filtro que me muestre un informe de enero, febrero y, sí, enero y febrero, un filtro que me muestre los primeros 6 meses, un filtro que me haga una gráfica. Entonces, todo es con fechas. Entonces, tenemos que aprender a manejar mucho la parte de fechas. Listo, muchachos. Entonces, ahorita que volvamos, eh, empezamos a ver una introducción a los procedimientos almacenados. Y en el parcial no entra procedimientos almacenados solo para el final. Y ya la próxima semana tenemos el parcial. Aclaramos dudas de pronto, así como para el final de la clase y ya. Voy a pausar aquí la